Aquí la tenemos, otra amiguita de esta casa, Liz Millán, que viene con un tema sensacional, sobreviviendo al abuso sexual. Al abuso sexual. Hoy vamos a estar dirigiéndonos a todas esas mujeres y algunos hombres que nos escuchan también, que han vivido la situación tan terrible de haber experimentado abuso sexual en alguna etapa de su vida. Predominantemente ocurre en la niñez, pues porque los niños están en una etapa vulnerable donde por las diferencias de edad pues se pueden convertir en víctimas. En víctimas. Sí, y este abuso sexual es el maltrato que más se calla. Por eso estoy segura que mucha gente que nos está escuchando en esta tarde y que nos está viendo lo han experimentado, sin embargo no se lo han dicho a nadie. O lo han dicho a pocas personas o no se lo han dicho a nadie. Y es porque el abuso sexual acarrea un sentimiento de culpa y de vergüenza. De hecho, es absolutamente fascinante cuando se interviene con niños que han sobrevivido a abuso sexual y se utiliza una modalidad terapéutica que se llama la terapia del dibujo y se les manda a hacer un autorretrato, el dibujo de ellos mismos. La gran mayoría se dibujan a ellos mismos sin boca. ¿De verdad? Sin boca. Y eso pues hasta las personas que se especializan en el área de abuso sexual y llegan a ser peritos dentro del tribunal, utilizan estas terapias del dibujo junto con lo que ha establecido la literatura como que eso es un indicador, porque se ha establecido como que es un indicador de posible abuso sexual, porque el perpetrador, que casi siempre es una persona cercana, que eso lo vamos a estar discutiendo en esta tarde, le amenaza para que no hable, o le hace creer que es responsable del abuso, o le dice que si habla puede también atentar en contra de la vida de las figuras que son significativas para ese niño o para esa niña. El abuso sexual es bien alto en Puerto Rico. Los programas que atienden abuso sexual en Puerto Rico siempre están llenos de niños y donde se pasan esos niños por un proceso para determinar si en efecto el abuso existió o no, porque el terapeuta, el perito, se convierte en la voz del niño en el tribunal. Y casi siempre es o papá, o un padrastro, o la madre, o un tío o una tía, un abuelo, una abuela, vecinos, y también se da con líderes religiosos. Bien. O sea que siempre se debe apuntar a que puede ser alguien del círculo más cercano quien lo ha hecho. Contrario a lo que tal vez popularmente se cree, que es que hay que cuidar a los niños de los que están más lejos o de los de afuera. Y realmente donde hay que estar alerta pues es con las personas que están más cercanas cuando se han visto los indicadores de abuso sexual en los niños. ¿Cómo qué indicadores? Los niños empiezan a mostrar una conducta altamente sexualizada, cuando antes no era así. Sus zonas aparecen rojas o con sangre o con cortaduras. Los niños empiezan a demostrar una autoestima baja. Tal vez un niño que era extrovertido ahora empieza a ser introvertido. Un niño, una niña que tenía buenas calificaciones en la escuela empieza a bajar las notas. Se aísla, y casi todos los niños que han sido abusados sexualmente se deprimen, igualmente que los adolescentes. Hay que tener mucho cuidado cuando los niños o las niñas dicen que ya no quieren estar más en ese lugar. Eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque si los niños casi todos dan los alertas de alguna manera de lo que está pasando. Por eso es que muchas veces el Estado interpreta que mamá o papá pueden ser negligentes si no se dieron cuenta del abuso sexual que pasaron, ¿sabes? Y el Estado interpreta como que hubo complicidad cuando los indicadores están ahí de forma bastante contundente, o sea, está la evidencia, y que mamá o papá o los cuidadores no se movilizaron para hacer las denuncias correspondientes. En los casos donde hay violencia doméstica, puede haber abuso sexual
Y la persona que es la maltratada dentro del ciclo de violencia doméstica puede callar por temor también a las represalias que puede asumir el agresor por hacer la denuncia. Y en muchas ocasiones, pues sí, también el Estado interviene para la protección casi siempre de mujeres, madres, de sobrevivientes de abuso sexual, porque también la identifican a ella como que ha sido una víctima. Pero de todas formas, tú que nos escuchas, solamente si hay un indicador, es importante que busques el terapeuta y que hagas la denuncia. Yo sé que también nos escuchan muchos maestros, nos escuchan muchos líderes de la iglesia, líderes de la niñez y de la juventud, pastores, porque el Departamento de la Familia, que es en Puerto Rico quien hace la investigación, dice la ley que solamente con haber la sospecha, tú no tienes que tener la seguridad. Es que tú con solamente tener la sospecha, debes hacer la denuncia. Y entonces, estas personas que han sido abusadas sexualmente después tienen unas implicaciones en la vida adulta. Lo que ocurre con ellas en la vida adulta. Muchas de ellas se quedan con una sensación como de una mercancía rota, como una mercancía que fue dañada. Estas personas tienen gran dificultad en las relaciones interpersonales para confiar, porque no se sienten seguras con la gente. Ponen esos mecanismos de protección. Son personas que en la vida adulta pueden aislarse, darle fobia social, no exponerse a las relaciones interpersonales, sobre todo a las relaciones de pareja. De hecho, interesantemente, se ha encontrado que estas personas pueden tener un rechazo a la figura hombre y también a la figura mujer. Y se genera toda una distorsión en lo que es la figura hombre y también a lo que es la figura mujer y el rechazo a esas figuras. Y entonces pueden apegarse a la figura contraria al género que fue quien le abusó. ¿Me hice clara sobre lo que quise decir? Sí, la figura contraria de quien abusó. De quien abusó. O sea, que si fue abusado por un hombre, pues tiende más a relacionarse con mujeres que con hombres. Y si fue abusado por una mujer, que según lo que se ha encontrado son los casos mínimos, pero existen los casos, pues entonces tienden más a pegarse a las figuras hombres. Tienen gran dificultad en las relaciones de pareja en el área sexual. De hecho, yo he encontrado muchos casos de relaciones matrimoniales que están a punto de divorciarse por disfunción en el sexo. De hecho, a veces a mí me lleva a conmoverme y me resulta bien triste, porque hasta han ido a otros procesos terapéuticos y les han enviado a hacer asignaciones, les han enviado a hacer tareas, les han enviado a hacer pruebas fisiológicas para ver si hay alguna disfunción en esas áreas, y nunca se hizo esta pregunta. Vienen a punto de divorciarse y cuando hacemos la pregunta de abuso sexual dicen que sí. Por eso yo siempre recomiendo, hace 2 semanas tuvimos el taller que estuvimos anunciando mucho aquí en Nueva Vida, a consejeros, a psicólogos, a capellanes. Debo decirles que fue un éxito total y estamos bien agradecidos por la oportunidad de poderlo anunciar aquí en Nueva Vida. Fue gente allá a capacitarse. Y algo que decíamos sobre la intervención en parejas, y quiero decirte esto a ti, pastor, que das consejería, líder religioso y los profesionales de la conducta humana. Aunque hay distintos modelos y hay distintos estilos de intervención, nosotros siempre promovemos que cuando se va a tener una terapia de pareja, siempre se vean primero las partes por separado. Hay unos estilos donde se promueve más que se vean las dos partes siempre juntas. Y la interpretación que se da de eso es para que ninguna de las partes sienta que ha habido una identificación mayor con una de las partes. ¿Verdad? Ese es el argumento que se trae. Pero a mí siempre me ha funcionado más cuando veo primero las partes por separado. Y casi siempre veo primero las personas que llaman para buscar la ayuda. Veo primero esa parte individualmente, después veo la segunda parte individualmente. Y en la tercera sesión es que los veo juntos. Exacto. Porque eso me da la oportunidad de explorar unos asuntos, sobre todo de la niñez, que necesariamente no quieren decir
delante de la otra persona. Delante de la pareja. Y hay gente que está casada que nunca le ha confesado al esposo y a la esposa que han sido abusados sexualmente. Nunca. No se lo han confesado. Yo tuve un caso donde Luis Armando y yo fuimos los recursos de ese retiro matrimonial, todo bello, bien precioso, en un hotel al oeste de Puerto Rico, y nos quedamos el fin de semana con esos matrimonios de esa iglesia. Y sábado en la noche, a mí siempre me gusta hablar de sexo, cuando tengo la oportunidad de estar viernes, sábado y domingo, porque la incompatibilidad en el sexo es una de las principales razones de divorcio, y ese tema con conocimiento, con mucha prudencia, con madurez, con ciencia y con Biblia, pero hay que hablarlo. Ese tema hay que hablarlo. Claro. Y en este retiro matrimonial, pues hablamos de ese tema, y un hombre de 62 años le confesó a su esposa después del taller que él había sido abusado sexualmente por un tío. Y la esposa le dijo, yo te voy a dar apoyo para que tú vayas a buscar la ayuda y tú empieces un proceso terapéutico. Y ese hombre de 62 años está yendo a terapia para hacer el cierre. Y él tenía muchos temores por los prejuicios que apuntan a la víctima, a veces hasta como si fueran los victimarios. Porque es típico en los abusados sexualmente creer que ellos de alguna manera son responsables. Tuvieron que ver. E incluso, y este comentario lo voy a hacer con mucho cuidado, ¿verdad? Pero con base científica, como el sexo involucra placer, puede ser que haya experimentado placer la víctima, y es víctima y no deja de ser víctima. Pero por cuanto sintió placer, puede tener la idea de que contribuyó o ha sido parte. Wow. Cuando realmente ha habido abuso. Porque es abuso. Y eso muchas veces cuando vienen sobrevivientes de abuso sexual a terapia, en la vida adulta, que vienen a manejarlo cargando y arrastrando eso por años, es algo que la persona tiene que entender. Ahora que entras en ese tema de la parte adulta, discutíamos hace unas semanas aquí el caso cuando se da en el contexto del abuso sexual en la iglesia por líderes. Sí. Y hablábamos del caso de la iglesia Willow Creek de Chicago. Está pasando por un proceso muy difícil donde 10 mujeres están acusando al pastor, que ya renunció, de haberlas abusado sexualmente. La primera que habla, el evento ocurre cuando ella tenía 33 años. Ella está hablando ahora tiene 65. Pasaron más de 30 años. Sí. Ya prescribió el caso a nivel legal. Ya pasó el tiempo como para legalmente. Ella siempre fue adulta porque ocurrió a los 30 y pico. A los 33. A los 33 años, pero ¿cómo? Hay que ver si en ese estado si prescribe, si hay una cantidad de años, porque como a veces las leyes cambian en los diferentes estados. Pero te pregunto, si hay una cantidad de años para que ella pueda acusar legalmente. Pero la parte, porque yo he hablado, ¿verdad?, tras bastidores con otras personas, y una mujer de 30 y pico de años sabe lo que está pasando, sabe que el pastor le propuso algo deshonesto. Puedo aceptar que las primeras veces la cogió de sorpresa, pero cuando la relación se extiende por un periodo de años, por ejemplo 4 o 5 años, tengo que pensar que está consintiendo, con conocimiento. Ella ahora a los 65 dice que lo que la obligó a callar fue el amor por la congregación, que ella no quería que se dañara lo que Dios estaba haciendo allí, que le daba pena de que la familia del pastor se destruyese, que ella no quería verse como la que causó el problema de la destrucción de esta iglesia, y como última opción que le daba mucha vergüenza. Sí. Eso dice ella ahora a los 65. Sí. Obviamente hay una parte en que puedo ver que sin duda cualquier líder que está en una posición de influencia, cuando hace una proposición deshonesta, un acercamiento, está abusando de su poder, porque esta persona está bajo su cargo. Era su jefe y su pastor, porque ella, en el caso de ella, era su secretaria. Pero por otro lado, puedo pensar en que tuvo tiempo suficiente para decir: lo que yo estoy haciendo no está bien, déjame decírselo a alguien, buscar ayuda, porque el pastor está mal y yo estoy mal. Sí. Pero no fue así. O sea, todo pasó, todo terminó. Ella ahora que está en otra iglesia y con 65 años es que dice: yo quiero decir que esto pasó con fulano de tal. ¿Cómo es posible que una mujer aguante durante tantos años sin yo pensar también que por otro lado consintió porque le gustó y porque quiso? Hay dos vertientes. Explícame esa parte. Aunque lo que presenta la literatura
que también aplica lo que es el hostigamiento sexual, que ocurre más con adultos en escenarios laborales, tiene que ver más con la cuestión del poder. O sea, quien es víctima es quien está frente a una figura de poder. Claro. Y como está frente a esa figura de poder, hay otros elementos, en algunas ocasiones hasta profundamente psicológicos. Por ejemplo, muchas de las hostigadas sexualmente fueron abusadas sexualmente cuando niñas. Y tienen la marca de que son víctimas. O han sido abusadas a lo largo de su vida en otras relaciones con otros hombres. ¿Ves? O sea que eso es un poco delicado en el sentido de que a la víctima nunca debemos dejarla realmente de ver como víctima si quien está al otro lado es una figura que tiene poder O sea, que esa sobre esa víctima otra persona. puede estar vulnerable Sí. y al ver la posición de poder, eso aumenta esa Sí. vulnerabilidad. Algunas también son amenazadas. O sea, hay que ver todo el panorama. Pero sí, lo que se promueve es que nunca dejemos de ver a la víctima realmente como víctima cuando la otra parte ha sido una figura de poder, es una figura de autoridad. Y a nivel psicológico es bien complejo para la propia víctima, porque esa misma hipótesis que tú haces, Juan Carlos, la víctima también se la hace internamente. Okay. Pero entonces yo contribuí, pero entonces yo provoqué, pero entonces yo tuve que ver, pero en el plano clínico, apuntando más bien a una restauración, a la sanidad interior de esa persona, lo que se promueve es a decirle a la víctima que habían otros elementos que no le permitieron a ella protegerse, pero que siempre está la posibilidad de pasar de víctima a sobreviviente. Yo estoy bien segura que hoy nos están escuchando mujeres que están pasando por esto. Por eso estoy Hoy haciendo nos el están planteamiento escuchando. contigo, Liz. Y por eso estoy haciendo el comentario que estoy haciendo, poniéndome en el lugar de cualquier persona normal y común que también Sí. haga la pregunta que yo estoy haciendo. Sí. O sea, estoy tratando de hacer una Sí. pregunta que cualquiera también diría, caramba, pero si es adulta, ¿por qué con conocimiento, con madurez ya? No estamos hablando de una nena de 12, 15, 16 años, estamos hablando de una mujer de 30 y pico de años, cuando empezó en el caso de esta mujer. Claro, después que ella habló, han hablado 9 más. Hay un total de 10 mujeres diciendo, a mí me pasó esto con el pastor. Sí, de hecho, Es un planteamiento que cualquiera pudiese preguntar. De hecho, en los tribunales, ¿verdad? Ese no es nuestro campo, el del derecho, es el campo de mi esposo. En el caso del derecho, en la defensa se utiliza ese argumento. Los abogados de defensa de personas que son acusadas de abuso utilizan ese argumento. Para minimizar el cambio, levantan la bandera de que ella consintió. De que ella consintió. De hecho, aquí en Puerto Rico hasta ha habido debate hasta de la edad de consentimiento, ¿verdad? Porque con todo eso, en los tribunales se juega para cuestión de quién va a ser acusado verdaderamente Claro. y sentenciado. Pero a nivel clínico, como se sabe que hay unas cuestiones que son profundamente psicológicas en esas víctimas, se les hace saber que ellas no tuvieron la responsabilidad, pero que sí llega el momento en que pueden ser sobrevivientes, que es detener el abuso, parar el abuso. Como estamos tratando de ayudar a víctimas que pueden darse en el contexto de la iglesia, cuando la iglesia tiene la estructura, porque tiene otros pastores a quien esa víctima puede canalizar la queja, hasta dónde el 100% víctima se mantiene cuando hay opciones para salir del problema. Esa es la parte ¿Qué pasa? Es que a veces quiero aprender y quiero que la audiencia claro también que la sí, aprenda. y es muy válido y mucha gente tiene las mismas preguntas que tú tienes, Juan Carlos. Lo que pasa es que la víctima necesariamente, aunque están todas esas alternativas y están todas esas opciones, no las puede ver por los asuntos profundamente psicológicos. La autoestima baja, que es parte del perfil de la persona que es abusada sexualmente. Entonces no se siente con la autoridad emocional por causa de su minusvalía para poderse proteger. El hecho de que se haya enamorado de él en el proceso, En ocasiones puede ocurrir. porque Sí, yo me en imagino que ocasiones muchas puede de ellas ocurrir, claro lo que que pasa sí. es que se sienten enamoradas. También ha pasado.
No necesariamente es en la mayoría de los casos, que también se involucran sentimentalmente y por eso después es que entran en los dilemas si acuso o no acuso. Y le ha pasado eso hasta las niñas. Ujú. Y a los niños Wow. que empiezan a confundirse si es que yo me enamoré de esta persona, pasa mucho en el caso con los padrastros, Wow. que es de los porcientos más altos de quienes son perpetradores son padrastros. Y a muchas les ha ocurrido, si es que se enamoraron de ese padrastro y sienten que, Qué es que, fuerte, están, eso es fuerte. que están involucrados sentimentalmente con esa persona y por eso se les hace difícil tomar el paso de convertirse Wow, en sobrevivientes horrible. y Ujú. poderse liberar. Vamos a hacer una pausa para nuestros auspiciadores. Regresamos con la psicóloga Liz Millán y este interesantísimo tema acerca del abuso sexual en la mujer. Yes. No se vaya. Cerrando el